El viernes 13 de junio de 2025, Israel sorprendió al mundo con una operación militar de alto impacto. Durante varias horas, las fuerzas aéreas israelíes lanzaron una serie de bombardeos cuidadosamente coordinados sobre diversos puntos estratégicos en Irán. Esta ofensiva fue definida por el gobierno israelí como un ataque preventivo, cuyo objetivo principal era detener el avance del programa nuclear iraní, considerado por Tel Aviv como una amenaza existencial. Las autoridades israelíes confirmaron que la orden partió directamente del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien aseguró que no permitirán que Irán se convierta en una potencia nuclear. Los ataques se dirigieron a instalaciones de alto valor militar y científico. Entre los blancos alcanzados estuvieron el centro de enriquecimiento de uranio en Natanz, los laboratorios y estructuras nucleares en Isfahán, la base militar altamente protegida de Parchin, y puntos clave en las ciudades de Tabriz y Hamadán, donde Irán había establecido plataformas de misiles y tecnología balística. Para esta operación, Israel desplegó cazas F-35 de última generación, drones armados y unidades de guerra electrónica que, según informes extraoficiales, lograron inutilizar parte del sistema de defensa antiaérea iraní antes del impacto principal. También se ha informado que el Mossad habría jugado un papel crucial al infiltrar sistemas y desactivar protocolos defensivos desde el interior. El resultado fue devastador para Irán. En medio del fuego y los escombros, murió el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohammad Hossein, uno de los hombres más poderosos del régimen. Junto a él, al menos otros 3 altos mandos militares también perdieron la vida. Además, varios reportes independientes señalan la muerte de 5 científicos vinculados directamente al programa nuclear iraní, aunque Teherán se ha negado a confirmar oficialmente sus identidades. Las cifras de muertos superan los 80 y podrían acercarse a 120, incluyendo técnicos, soldados y personal de seguridad de las instalaciones atacadas. La reacción iraní no tardó. En las horas siguientes, el gobierno de Teherán lanzó una andanada de misiles balísticos y drones suicidas en dirección a Israel. Varios de estos proyectiles lograron impactar en zonas urbanas de Jerusalén y Tel Aviv, causando al menos 14 muertes y numerosos heridos, a pesar de los esfuerzos del sistema de defensa Cúpula de Hierro, que logró interceptar la mayoría de los objetivos. Las imágenes de humo, destrucción y sirenas antiaéreas se convirtieron en el reflejo de una región que, una vez más, ha entrado en una espiral peligrosa. Irán calificó el ataque israelí como una declaración de guerra y solicitó de inmediato una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, el mundo entero observa con preocupación. Estados Unidos, aunque no participó directamente en la operación, reafirmó su respaldo a la defensa de Israel. Rusia y China condenaron los ataques, advirtiendo sobre el riesgo de una escalada regional sin precedentes. En Europa, las reacciones fueron más cautas, con llamados a la contención y al diálogo. La tensión se refleja también en los mercados. Las bolsas mundiales reaccionaron con fuertes caídas y el precio del petróleo se disparó, confirmando que este conflicto ya no es solo militar, sino global. Se espera que la operación de Israel contra Irán dure semanas, no días, y avanza con la aprobación implícita de Estados Unidos, según funcionarios de la Casa Blanca e israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue claro y firme ante los medios internacionales. Esta operación continuará tantos días como sea necesario para eliminar esta amenaza. Nuestra guerra no es contra el pueblo de Irán, sino contra su régimen opresor. El pueblo iraní es nuestro futuro socio. No desperdicien su esperanza. Esto podría resultar en un cambio de régimen. Insto al pueblo iraní a levantarse contra sus líderes clericales. Estas palabras no solo reflejan la estrategia militar de Israel, sino también una postura política que busca separar al pueblo iraní de su liderazgo actual y al mismo tiempo justificar los ataques como parte de una guerra defensiva. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, elevó el tono aún más al advertir: Teherán arderá si su líder supremo continúa con los ataques.
Una declaración que dejó claro el nivel de respuesta que Israel está dispuesto a mantener si Irán escala el conflicto. Desde Teherán, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, no ofreció una rueda de prensa, pero su mensaje fue difundido por los medios estatales. Los perpetradores pagarán un precio amargo y doloroso. Su oficina llamó a la resistencia y prometió que Irán no cederá ante presiones extranjeras, lo que indica que el conflicto aún está lejos de terminar. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, fue más directo desde la sede de la ONU. Estos ataques equivalen a una declaración de guerra. Irán responderá con plena determinación para proteger su soberanía, a menos que cesen las agresiones. Finalmente, desde Washington, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos estaba al tanto y no se oponía a la operación israelí. La operación israelí contra Irán tiene nuestro apoyo implícito. La administración Trump cree firmemente que esto puede resolverse continuando las negociaciones con Estados Unidos. No vamos a ordenarle nada a Israel, excepto que se defienda. Finalmente, mientras los misiles cruzan el cielo de Medio Oriente y las tensiones entre Israel e Irán alcanzan niveles inéditos, una realidad menos visible pero igualmente alarmante se esconde detrás. Ambas naciones atraviesan profundas crisis económicas. Detrás del estruendo bélico hay un deterioro estructural que golpea sus bases productivas, fiscales y sociales. Ahora bien, queremos abordar este tema a la luz de la profecía bíblica. Lo que está ocurriendo hoy no es solo un conflicto geopolítico entre Israel e Irán. Es mucho más que misiles, aviones y reuniones diplomáticas. Es el cumplimiento progresivo de un escenario que la Biblia ya anticipó hace siglos. La guerra en Medio Oriente no sorprende a quienes conocen las Escrituras. Al contrario, confirma lo que el Espíritu Santo ya había revelado a través de los profetas. Israel, la tierra de la promesa, vuelve a estar en el centro del escenario mundial, y esto no es casualidad. Desde su restauración como nación en 1948, cada conflicto que involucra a Jerusalén, cada intento de destruirla, cada enemigo que se levanta, forma parte de un plan profético que apunta hacia los tiempos del fin. Irán, la antigua Persia, no es un enemigo nuevo en esta historia. En los libros de Ezequiel y Daniel, ya se menciona a esta región como una de las naciones que en los últimos tiempos se aliará con otras potencias para amenazar al pueblo de Dios. Lo que hoy vemos misiles cruzando los cielos, amenazas de guerra total, llamados a resistencias internacionales son ecos de una guerra espiritual que se libra detrás del telón visible. Y lo más inquietante es que este conflicto se da mientras el mundo entero tambalea por crisis económicas, políticas y morales. Los mercados tiemblan, las naciones se alinean y las alianzas militares se activan. Todo esto nos muestra que estamos entrando en una nueva etapa profética, una antesala de eventos mayores que la Biblia llama principios de dolores. La profecía bíblica no nos deja en tinieblas, nos advierte, nos prepara y nos recuerda que la historia no está en manos de los gobiernos, ni de los ejércitos, ni de las potencias nucleares. Está en manos de aquel que estableció su trono en los cielos y cuyo plan redentor se está cumpliendo en cada línea del tiempo. Por eso, más que analizar noticias, debemos discernir señales. Más que temer a la guerra, debemos entender los tiempos. Y más que enfocarnos en lo político, debemos alzar los ojos, porque se acerca la redención. Desde hace siglos, las Escrituras nos han advertido sobre una serie de eventos que marcarían el final de los tiempos. No hablamos de símbolos oscuros, sino de realidades claras que hoy se cumplen ante nuestros ojos. Irán está en la Biblia y no por accidente. Lo que hoy vemos en los titulares no es simplemente una disputa geopolítica. No es solo un conflicto moderno entre dos países. Lo que está ocurriendo entre Irán e Israel tiene raíces espirituales y proféticas. Y la Biblia, una vez más, ya lo había anunciado. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38, reveló que en los últimos días se levantaría una coalición de naciones contra Israel. Y entre esas naciones se encuentra Persia, el antiguo nombre de lo que hoy conocemos como Irán. Notemos lo que dice en Ezequiel capítulo 38 versículos 1 al 5.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. El capítulo 38 de Ezequiel nos presenta una de las profecías más enigmáticas y poderosas del Antiguo Testamento. En ella se describe una coalición de naciones que en los últimos tiempos se levantarán para atacar a Israel, una nación restaurada, habitando con confianza en su tierra. Entre los nombres mencionados, destaca el de Persia, una antigua potencia que hoy conocemos como Irán. Esta mención no es menor ni simbólica, sino proféticamente precisa. Ezequiel, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió este mensaje hace más de 2500 años, mucho antes del surgimiento del Islam, de la fundación moderna del Estado de Israel en 1948, o del establecimiento de Irán como una república islámica tras la Revolución de 1979. Sin embargo, en este pasaje ya se vislumbra una realidad que resuena con fuerza en nuestros días. Dios le dice a Ezequiel que profetice contra Gog, príncipe de la tierra de Magog, y menciona a sus aliados en esta invasión final, entre ellos Persia, junto con Cus y Fut. Muchos estudiosos e historiadores bíblicos coinciden en que Magog representa a la región que hoy conocemos como Rusia. Esta interpretación cobra fuerza al observar el escenario geopolítico actual, donde Rusia se ha convertido en uno de los principales aliados de Irán en el Medio Oriente. Han cooperado militarmente en Siria, han sostenido intereses estratégicos comunes y en más de una ocasión han adoptado una postura común contra Occidente e Israel. El vínculo entre Rusia e Irán, entonces, no es una simple coincidencia histórica, es un eco profético del texto de Ezequiel. La inclusión de Persia en esta coalición es profundamente significativa. En el contexto antiguo, Persia era un imperio majestuoso, civilizado y poderoso. Pero la profecía no apunta a la Persia del pasado, sino a una participación futura, cuando Israel haya sido reunido en su tierra y viva confiado. Hoy, Irán es el heredero directo de aquella Persia bíblica, y sorprendentemente, es una de las naciones más hostiles hacia Israel. Sus líderes han declarado abiertamente su deseo de ver a Israel borrado del mapa. Irán financia y apoya militarmente a enemigos de Israel como Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza, y milicias chiitas en Siria, Irak y Yemen. Este patrón constante de antagonismo no es simplemente político, es espiritual, profético y escatológico. El odio de Irán hacia Israel ha cruzado generaciones y se ha intensificado en las últimas décadas. Ha invertido millones en programas armamentistas, incluyendo desarrollo de misiles balísticos y potencial capacidad nuclear, todo con el objetivo de posicionarse como una fuerza dominante en el Medio Oriente. Desde la perspectiva bíblica, todo esto encaja con la escena profética que Ezequiel describe: un Israel restaurado, rodeado de enemigos, y una coalición liderada por fuerzas del norte y del este, Magog, Rusia y Persia, Irán, dispuestas a lanzarse sobre la Tierra Santa como una tormenta. Este evento, que aún no ha ocurrido en la historia, ha despertado un gran interés escatológico, ya que parece encajar perfectamente con el escenario geopolítico actual. Pero una de las preguntas más importantes que surgen al estudiar este pasaje es: ¿cuándo sucederá esta invasión? ¿Antes del arrebatamiento de la iglesia? ¿Durante la tribulación? ¿Después? Aunque la Biblia no da una fecha exacta, sí nos ofrece pistas que nos permiten discernir con sabiduría los tiempos. Una de las claves más claras está en Ezequiel capítulo 39 versículos 9 y 12, donde se menciona que, después de la derrota de los invasores, Israel tardará 7 años en quemar las armas y 7 meses en enterrar los cadáveres. Este detalle es fundamental. Si conectamos esta información con el marco escatológico bíblico, encontramos que los últimos 7 años antes del regreso físico de Cristo están reservados para el periodo conocido como la Gran Tribulación.
dividido en dos mitades de 3 años y medio cada una. Pero durante la segunda mitad de ese periodo, Israel estará huyendo y bajo intensa persecución por parte del anticristo. En ese contexto de caos, no es razonable pensar que la nación tendría la libertad, la estabilidad, ni la seguridad para dedicar 7 años a recolectar armas y limpiar el campo de batalla. Por lo tanto, muchos estudiosos concluyen que esta guerra no puede ocurrir dentro de la tribulación, especialmente en su fase final. Esto ha llevado a una interpretación que sitúa la invasión de Gog y Magog antes de la tribulación, y probablemente antes del arrebatamiento de la iglesia. Esta posición cobra fuerza cuando observamos cómo la profecía describe a Israel en el momento de la invasión, habitando confiado, sin muros, sin cerrojos y sin puertas. Esta imagen no refleja un Israel perseguido, sino más bien una nación próspera, estable y segura de su defensa militar. Y eso es exactamente lo que vemos hoy, un Israel restaurado, tecnológicamente avanzado, con alianzas estratégicas y acuerdos de paz regionales, pero aún rodeado de enemigos que anhelan su destrucción. Además, esta interpretación armoniza con la doctrina del arrebatamiento inminente de la Iglesia, tal como se enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y Primera de Corintios capítulo 15. Si la Iglesia será arrebatada antes de que caiga el juicio sobre la tierra, y si esta guerra implica una intervención directa de Dios con fuego, terremotos, granizo, confusión y una demostración gloriosa de su poder, entonces podría tratarse del acto final de advertencia divina antes de cerrar la era de la gracia e iniciar la tribulación. Dios mismo dice en Ezequiel capítulo 38 versículo 23: «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová». Este lenguaje apunta a una revelación global del poder de Dios, justo antes de que Él oculte su rostro durante el tiempo de juicio. Ahora bien, es muy importante hacer una distinción clave. Esta batalla de Gog y Magog, descrita en Ezequiel capítulos 38 y 39, no debe confundirse con la otra batalla de Gog y Magog mencionada en Apocalipsis capítulo 20 versículos 7 al 9, que ocurre al final del milenio, cuando Satanás será soltado por un breve tiempo después de haber estado atado 1000 años. En ese evento final, Satanás reunirá nuevamente a las naciones para atacar a los santos y a la ciudad amada, pero será consumido por fuego del cielo. Aunque ambas batallas comparten nombres y enemigos simbólicamente similares, los contextos son completamente distintos. Una ocurre antes del reino milenial de Cristo, y la otra ocurre al final del mismo. Son dos escenarios diferentes en la línea profética, con propósitos y desenlaces distintos. Ahora bien, retomando el estudio del pasaje de Ezequiel, no podemos pasar por alto un detalle profético de gran relevancia: la alianza entre Magog, identificado por muchos como Rusia, y Persia, el actual Irán. Hoy, estos países están más alineados que nunca, cooperando y compartiendo intereses geopolíticos y religiosos contrarios a Israel. Ver a Irán amenazando constantemente con destruir a Israel, mientras Rusia amplía su influencia en el Medio Oriente, no es una casualidad, es el cumplimiento progresivo de lo que Ezequiel vio hace milenios. Sin embargo, cuando las naciones lideradas por Gog, representando a Magog, Rusia, Persia, Irán y otros aliados, se levanten contra una Israel aparentemente confiada y desprotegida, el Dios de los ejércitos se levantará con celo y furor. Ezequiel capítulo 38 versículos 18 al 23 describe con fuerza esta intervención. Dios dice que se encenderá en ira, y con su furor desatará un gran terremoto sobre la tierra de Israel. Las montañas temblarán, los peces del mar, las aves del cielo y todos los hombres quedarán estremecidos. Pero lo más impresionante es que Dios confundirá a los ejércitos invasores, provocando que se ataquen entre ellos mismos. Luego enviará lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre sobre ellos y sobre sus tierras. Esta acción no solo destruirá a los enemigos, sino que dejará claro que no fue Israel quien ganó la batalla, sino Dios mismo quien peleó por su pueblo, como en los días de Moisés, cuando el mar se abrió, o como en los días de Josafat, cuando los enemigos se destruyeron entre sí. Dios volverá a intervenir sin que Israel necesite levantar una espada. Será un acto de juicio, de justicia y de redención.
El propósito de esta intervención no es solo proteger a Israel, sino glorificar el nombre de Dios ante las naciones. En Ezequiel capítulo 38, versículo 23, el Señor declara: «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová». Este será un momento clave en la historia profética. El mundo entero será testigo de la mano poderosa de Dios defendiendo a su pueblo, no por sus méritos, sino por su pacto eterno. Israel será testigo de que su verdadero protector no es su tecnología militar ni sus alianzas diplomáticas, sino el Dios eterno que hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En Ezequiel 39, el juicio continúa. Dios dice que dará a Gog y a sus ejércitos como comida a las aves de rapiña y a las bestias del campo. Esto no será un simple conflicto militar, será una intervención divina, un momento de juicio, un grito de advertencia para el mundo. Por lo tanto, Irán avanza hacia su destino profético. La ofensiva de Irán no es nueva, pero ahora, con cada día que pasa, se alinea más con lo que Dios reveló. Irán está marchando hacia su destino profético, arrastrando consigo a otras naciones, cumpliendo lo que fue escrito hace milenios. Este no es solo un conflicto político, es el reloj profético avanzando. Ahora bien, en Daniel capítulo 10 se nos abre una ventana espiritual que pocos comprenden, pero que lo cambia todo. Daniel había estado orando y ayunando por 21 días, buscando revelación, pero no obtenía respuesta. ¿Por qué? Cuando finalmente el ángel del Señor se le aparece, le dice algo estremecedor. Leamos Daniel capítulo 10, verso 13. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Este príncipe del reino de Persia no puede ser un simple gobernante humano. Aquí se está hablando de una entidad espiritual, una potestad demoníaca territorial que opera en el reino invisible, pero que ejerce influencia directa sobre los asuntos políticos y gubernamentales de Persia, la actual Irán. Este pasaje nos abre los ojos a una verdad poderosa y a la vez inquietante. Las naciones de la tierra están influenciadas e incluso dominadas por principados y potestades en las regiones celestiales, según confirma también Efesios capítulo 6 versículo 12. Lo que vemos en la política, en los conflictos armados, en las decisiones de los gobiernos, muchas veces no es simplemente obra humana, sino resultado de fuerzas espirituales que buscan resistir los propósitos de Dios en la historia. El ángel enviado a Daniel fue bloqueado por esta entidad durante 21 días. Eso nos enseña que el mundo espiritual está organizado, que las tinieblas tienen jerarquías, y que hay demonios asignados a regiones, imperios y civilizaciones, buscando estorbar, manipular y detener los planes divinos. Esta verdad no es simbólica ni alegórica, es espiritual y concreta. Persia tenía su príncipe. Grecia tendría el suyo, como el mismo ángel advierte en Daniel capítulo 10, versículo 20. Y esto nos lleva a una conclusión inevitable. Las naciones tienen potestades espirituales que actúan detrás de los gobiernos visibles. En medio de esta batalla invisible, aparece otro personaje crucial, Miguel, el arcángel. Él no es cualquier ángel. Su título, según Daniel capítulo 12, versículo 1, lo presenta así: Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Es decir, si Persia tiene un príncipe demoníaco, Israel tiene un príncipe celestial, Miguel, el defensor de los propósitos de Dios sobre su pueblo. La lucha entre el ángel mensajero y el príncipe de Persia solo se resuelve cuando Miguel interviene para ayudar. Esto nos muestra que en el reino espiritual hay enfrentamientos de alto nivel por el destino de las naciones, y que Dios ha asignado a Miguel como un protector espiritual de Israel en momentos de guerra y cumplimiento profético. Todo esto nos conduce a una conclusión inevitable. El enfrentamiento entre Irán e Israel no es un asunto reciente ni exclusivamente político. Es la expresión tangible de una guerra espiritual que se arrastra desde tiempos antiguos. Lo que para muchos parece un simple conflicto territorial, en realidad es parte de una batalla invisible, profundamente arraigada en el propósito eterno de Dios. Irán, la antigua Persia,
fue escenario de resistencia espiritual en los días del profeta Daniel. Esa misma oposición sigue manifestándose en nuestros días, aunque con nuevos rostros y estrategias. El desprecio sistemático hacia Israel, las amenazas constantes de destrucción, el respaldo a organizaciones violentas y el odio teológico hacia el pueblo judío no son accidentes del destino. Son el reflejo contemporáneo de una agenda espiritual contraria al plan divino. Como República Islámica chiita, Irán no solo se opone a Israel, también hostiga a los seguidores de Jesucristo dentro de sus fronteras. Su sistema, marcado por la represión, el control ideológico y la intolerancia religiosa, refleja la presencia activa de poderes que operan en las regiones celestiales, resistiendo todo lo que glorifique a Dios. No es casual que tanto el pueblo judío como la Iglesia estén en la mira. Ambos representan alianzas que el enemigo desea destruir. Y sin embargo, el poder de las tinieblas está sujeto a límites. Ningún gobierno oculto, ningún principado invisible, puede actuar más allá de lo que Dios ha determinado en su soberanía. El mal puede rugir, pero su caída está asegurada. Dios sigue sentado en su trono, guiando la historia hacia su desenlace glorioso. Estimado oyente, mientras el conflicto entre Irán e Israel se intensifica, el mundo lo interpreta como un asunto geopolítico, una disputa más entre naciones enemistadas. Pero para aquellos que creen en la palabra eterna de Dios, esto no es un simple conflicto. Es una señal, una advertencia urgente, un estruendo profético que sacude a todo aquel que aún tiene oído para oír. Jesús no fue impreciso. Él habló con claridad cuando dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca». El conflicto entre estas dos naciones no está fuera del guión profético. Al contrario, es parte de un plan divino que avanza sin pausa. Israel, la nación que Dios escogió para revelar su gloria, es también el epicentro del drama escatológico. Irán, por su parte, representa una sombra espiritual que se levanta con odio ancestral. Lo que ocurre entre ellos no es solo política, es una batalla espiritual con raíces antiguas y consecuencias eternas. Y mientras esto sucede, ¿qué hace la Iglesia? ¿Está orando, velando, proclamando con poder el mensaje del reino? ¿O está dormida, entretenida, dividida, buscando comodidad en un mundo que se desmorona? Este no es tiempo para indiferencia. Es el momento de despertar del letargo, porque lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, Jesús lo anunció con claridad. Nos advirtió no para que temamos, sino para que estemos preparados. No podemos vivir como si el mundo fuera a seguir igual para siempre. No podemos predicar como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Cada misil que vuela sobre Medio Oriente es un recordatorio de que el reloj profético sigue avanzando. Cada amenaza, cada acuerdo roto, cada alianza que se forma, nos grita que el regreso del Señor está cerca. Jesús viene. Todo lo que está escrito se cumplirá. Y mientras el mundo se sacude, la Iglesia debe estar firme, no paralizada por el miedo, sino encendida por el Espíritu. No distraída, sino determinada, no tibia, sino apasionadamente rendida al Señor. Este no es el fin aún, pero es el principio de dolores. Y si no despertamos ahora, ¿cuándo? El conflicto entre Irán e Israel es mucho más que una guerra. Es un llamado del cielo, y la Iglesia tiene una sola respuesta. Sí, Señor Jesús, ven pronto, pero mientras llega, que nos halle velando. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.